Buenas tardes, Máster. El tema que vamos a tratar el día de hoy es evaluación ambiental estratégica. El grupo está conformado por Kevin Jara, Brian Sandoval, Carol Bejarano, Cristian Franco. Empezando con una breve introducción sobre qué es evaluación ambiental estratégica, es que el Ecuador hoy en día se encuentra en una lucha constante por valorizar sus recursos humanos y naturales, sin los cuales conduce a su mal uso o fracaso para desvirtuar las ideales del desarrollo sostenible y sustentabilidad del país. Es necesario introducir un estudio ambiental estratégico, mismo que es el encargado de emitir la valoración ambiental de las actuaciones administrativas de gestión de territorio, como leyes, planes y programas que permiten integrar los factores ambientales de sustentabilidad. Ahora, ¿qué es evaluación ambiental estratégica? Pues forma parte de las herramientas de gestión ambiental y su objetivo es mejorar las políticas públicas, planes y programas que se introdujo en la segunda mitad de la década de los 80. Cabe indicar que el uso en ese momento no fue muy diferente de la evaluación ambiental basada en proyectos. Originalmente, usó para describir la evaluación de políticas, planes o programas sobre usos de suelo o planificación territorial. El siguiente subtema a hablar es sobre los principios y debilidades. Los principios se subdividen en dos, que son los principios éticos sociales y los principios éticos ambientales. Cada uno de esos principios se subdivide. Primero hablemos sobre qué son los principios éticos sociales, pues radican en acciones de los seres humanos cuyos efectos recaen sobre otros grupos, constituyen las normas de comportamiento en interacción con el resto de individuos. Estos principios permiten la existencia de toda relación beneficiosa para las partes involucradas, prohíbe toda relación que perjudique al menos a una parte y fomente la obligación de los contratos pactados con libertad. De este principio se subdivide el siguiente principio que es de la equidad. Este trata que hacia las generaciones presentes y futuras da lugar al principio de sostenibilidad, que hace hincapié en la necesidad de mantener la calidad de vida de las generaciones futuras y no perjudicarlas con las actividades humanas actuales, lo que exige la conservación de la biodiversidad a todos los niveles. El principio de responsabilidad. Una de las primeras consecuencias del principio de justicia es que quien causa un daño a los demás o la sociedad en su conjunto debe compensar ese daño. El principio de quien contamina paga resume así el principio de responsabilidad. Pero esto va más allá que un simple principio de responsabilidad. Por ejemplo, como los costes de daños medioambientales deben ser asumidos por el contaminador y no repercutir en terceros. Este se encuentra en el derecho internacional, en particular en la política medioambiental internacional y en las políticas medioambientales de muchos países. El siguiente principio es el de cautela y el de precaución. El principio de precaución, al igual que el anterior, se refleja en el dicho común de que más vale prevenir que curar. Como los problemas medioambientales suelen ser difíciles o imposibles de resolver, la mejor solución es poner los medios para evitarlo. El primer instrumento jurídico ambiental que refleja este principio es la propia evaluación de impacto ambiental, cuyo objetivo es identificar de antemano los problemas ambientales que puede causar un proyecto y así evitarlo. Sin este principio, la evaluación ex ante de los proyectos carecería de sentido y el principio de equidad solo se satisfaría cuando el daño ya se ha producido, es decir, mediante la compensación. A pesar de estos principios, la ignorancia de cómo funcionan y reaccionan los ecosistemas permite que se produzcan sorpresas, por lo que se necesita un nuevo principio, a saber, la aceptación humilde de los límites de la compensación humana. El principio de evaluación y participación. Cuanto el mayor sea el número de participantes, mejor será la participación del público en el proceso y mejor será la evaluación final. Por eso es muy importante que la participación pública facilite el proceso de evaluación al permitir que todas las personas y grupos implicados en el proyecto se expresen y puedan opinar, y así reducir o eliminar el conflicto social en un proyecto concreto al ofrecer la oportunidad de responder a las peticiones del público. El siguiente principio son los éticos ambientales. ¿Qué nos dice este principio? Son las normas de actuación basadas en los conocimientos científicos que se tiene que permitir ampliar o al menos no reducir la capacidad de carga del entorno del ser humano. Algunas actividades ocasionadas por el hombre ha llevado a la alteración de los recursos que son necesarios para la sostenibilidad, como el suelo fértil o la biodiversidad, son considerados antiéticos, debido a que limiten el crecimiento de la especie humana. De estos principios se subdividen en la conservación de la diversidad, que es una de las prioridades de la sostenibilidad,
ya que en 1992, durante la conferencia de Río de Janeiro, reconocieron la importancia del mantenimiento de la diversidad, y por otro que desde ese momento se consideró uno de los principios básicos para cualquier valoración ambiental. La sostenibilidad y el desarrollo sostenible es también otro de los criterios básicos de evaluación ambiental estratégica. Se basa en la aplicación del criterio de equidad entre las generaciones actuales y futuras, de forma que el desarrollo actual no comprometa el desarrollo y la calidad de vida de las generaciones futuras. El siguiente subtema nos habla sobre el marco conceptual. ¿Qué es lo que nomás debe llevar una evaluación ambiental? Pues el impulso de realizar una evaluación ambiental estratégica propicia integrar primero el medio ambiente en todo el proceso de formulación de políticas, planes y programas, y verificar después la realidad de ello. La integración consiste en incorporar sensibilidad, criterio, conocimiento y compromiso ambiental al proceso de valoración, con el fin de que la decisión pública al respecto sea lo más acertada posible. La verificación produce dos facetas. La primera es la comprobación de que efectivamente sí se realizó un esfuerzo de integración ambiental en la elaboración del programa, proyectos y políticas. La segunda faceta dice que la evaluación de resultados se realiza a través de la identificación, valoración, prevención y seguimiento de los impactos que se producirían en caso de que llegue a ejecutarse. Algo más adicional es que la integración ambiental comienza desde que surge la idea de formular el programa, el plan o la política y su evaluación también. El promotor comunica al órgano sustantivo, que es aquel órgano de la administración pública estatal, autonomía o local competente, para autorizar o para aprobar los proyectos que deban someterse a evaluación ambiental. Y a la administración ambiental responsable su intención al elaborar dicho proyecto e informa mediante un documento técnico la siguiente información: los objetivos, el alcance del proyecto, contenidos, propuestas, alternativas y desarrollo, efectos previsibles en el ambiente, elementos territoriales estratégicos y planificación implicada en las normas aplicadas. Ya una vez ya formalizados todos los documentos técnicos, se sigue lo que es el proceso de integración, incorporando las determinaciones establecidas en la Declaración Ambiental Estratégica, que acompaña al programa, a la política y planes definitivos. Ambos documentos se remiten a la aprobación del órgano sustantivo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos medir qué tan impacto se ha generado? Mediante los indicadores de sostenibilidad ambiental, que constituye una metodología para evaluar las incidencias de los procesos productivos sobre el medio ambiente. Estos indicadores permiten cuantificar el grado de responsabilidad y sostenibilidad de un individuo, organización o comunidad ambiental. De estos, ¿cuáles son los indicadores? El primero, los recursos, sean o no renovables, deberán utilizarse de manera que respalden la capacidad de producción, si son o no renovables con el tiempo. Esto, cómo se lo conoce? ¿Cómo se lo puede determinar? Mediante la tasa de recuperación de activos. El alcance de esta regeneración depende en gran medida de la cantidad extraída, pero siempre hay un límite en la cantidad de recursos que se puede utilizar de forma no renovable sostenible. El siguiente indicador son los desechos, que a la hora de calcular la cantidad de residuos generados durante el proceso, también se utilizarán los residuos ya conocidos. Y según la capacidad de absorción del suelo, el residuo puede ser residuo sólido, líquidos vertidos o emisión de gas. Todos los desechos deben encontrar la manera de volver a entrar en el ciclo de producción o el ciclo del material del ecosistema. ¿Cómo se mide esto? La capacidad de absorción, que está influenciada por quiénes, por los factores ambientales. La capacidad de difusión del aire, la capacidad de autodepuración del agua o la capacidad de autodepuración del suelo. El siguiente indicador, la ocupación del suelo, que ocupar en espacio en un área determinada en una actividad cambia sus propiedades. Por ejemplo, la construcción de una carretera en un jardín destruye un importante recurso de producción de alimentos, todo a expensas de crear oportunidades de transporte. La evaluación de la sostenibilidad del denominado efecto empleo en el caso depende de si realmente sí se necesita la vía y si se hace con el trazado más eficiente en todos los aspectos. La evaluación de tales efectos requiere un llamado análisis necesario, el análisis de la capacidad de carga del espacio, considerando la eficiencia de este proyecto, el impacto en el medio ambiente en algunos casos. Se necesita una buena planificación espacial para hablar de sostenibilidad ambiental.
Otro indicador que es el producto. También se debe analizar la calidad del producto, ya que pueden producir impactos ambientales cuantitativos. Si disponemos de varias herramientas para el análisis de impacto ambiental del proceso de producción en diferentes niveles, incluyendo el análisis ambiental estratégico de políticas, programas, en el cual el territorio es una buena manera de identificar el tipo de proyecto perfecto para cualquier lugar. También el estudio de impacto ambiental analiza cada proyecto individualmente y analiza la calidad ambiental de los procesos industriales denominado ecoetiquetado y analiza en profundidad cada proceso productivo. Muchas gracias.